estamos, Señor. Reconocemos que eres hermoso, que eres santo, que nadie se compara a ti, que el centro de nuestra vida, el centro del universo, eres tú. Que vinimos a esta celebración no para celebrarnos a nosotros mismos, no para buscar algo para nuestro beneficio, sino que vinimos a este lugar para celebrarte a ti, para encontrarnos contigo, para recordar nuestro lugar en ti, en tu corazón. Activa nuestra fe, despiértanos hacia ti. Ablanda todo corazón, quita toda dureza de corazón, toda distracción, toda incredulidad, toda oposición, todo aquello que nos impide buscarte, recibirte y conocerte. Despéjalo, Señor. Y con humildad y sencillez de corazón hoy te decimos: háblanos, papá, que te queremos escuchar, que te queremos recibir, que queremos aprender, queremos conocer más de ti. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a la casa de papá, a su casa, su familia, su lugar de refugio. Lugar donde no es necesario aparentar, no tiene que disimular, sea tal cual es, tal cual el Señor lo creó. Y si no lo sabe, descúbralo en el Señor. Bueno, yo le preguntaba al Señor, esto no va en el tema, pero va preparando el tema: ¿qué es lo más importante de la celebración? No sé cuál es, no sé qué es lo más importante. ¿Por qué no? Si uno dice no, pues la alabanza, porque uno entrega todo al Señor. Venimos a la celebración, venimos a encontrarnos con Dios, a conocer a Dios. Entonces la alabanza, el tiempo de alabanza es ese tiempo en el que uno conoce la naturaleza del Señor, donde se revela, donde uno se entrega a Él. Entonces deberíamos hacer toda la celebración de alabanza, porque hay que predicar. Y les cuento que esta es una de las luchas mías, porque yo digo, a mí me gustaría quedarme ahí arrodillada toda la celebración, yo no quiero pararme a predicar, me gustaría que... A mí me encanta predicar, pero pues la comodidad es también chévere, ¿no? Como quedarse uno allí chévere en ese tiempito de uno con Dios. Pero también el tiempo de la palabra, viene este fundamento, y es el oír. La fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. Es decir, que cuando escuchamos la palabra trae fe. Más que cualquier otra cosa, el tiempo de prédica no es un tiempo de oración motivacional, no es para sentirte bien, para consolarte, sino que es para activar nuestra fe, nos da fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir, cuando los discípulos le dijeron aumenta nuestra fe, Él les dice que si tuvieran la fe como un grano de mostaza podrían mover la montaña al mar y pasaría. Jesús no les dijo, listo, les voy a aumentar la fe. Entonces yo cuando escuchaba esa palabra yo decía, bueno, entonces con la fe que uno tiene es suficiente. Pero no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que sienten que la fe que tienen no es suficiente, no alcanza. Y hay momentos en los que uno llega a la celebración, donde uno busca a Dios, donde encuentra una promesa, y como que se le activa algo, como que ¡ay! Ya entendí o ya pasó. O más bien, el día que uno no va a la celebración, no va a grupo de paz, ese día que uno no hace el devocional, no pasa nada, ¿cierto? Uno se siente como vacío, como solo, como que... Y uno ve que otros recibieron y justo ese día fue una super palabra y te cuentan, no, si verás lo que pasó en la celebración y yo no sé qué. Y uno siente como ese
ese vacío, como ese sinsabor, hasta le da rabia a la otra persona, ¿para qué me contás? Entonces, quiere decir que algo ocurre cuando nos reunimos a escuchar la palabra de Dios. Y ese algo es fe. Es decir, que nuestra fe crece, se aumenta, se desarrolla por el oír la palabra del Señor, por cada celebración. ¿Por qué introduzco con esto? Porque es necesario que entendamos lo que está ocurriendo en este momento. Tu fe se está alimentando, tu vida espiritual se está desarrollando. No lo mires una celebración como un cumplir para no irte al infierno, porque resulta que una celebración no te salva del infierno, ni te manda para el cielo, no. Ay, ¿cómo así? Entonces ya no vuelvo. Pues no vuelva. Si usted venía para irse para el cielo o salvarse del infierno, se equivocó, porque eso no consiste en una celebración. La salvación está en que aceptes al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, es decir, que seas gobernado por el Espíritu Santo, por Dios, o sea, que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no tiene nada que ver con que vas o no vas a la iglesia. Entonces no voy. Bueno, ahí ya va la segunda razón, y es: yo voy a la iglesia porque necesito alimentar mi fe, porque para vivir como Dios quiere, para afrontar las situaciones en esta tierra, yo necesito fe. Yo no puedo tener una vida que agrade al Señor, yo no puedo enfrentar los problemas sin fe. Es imposible, porque la cantidad de situaciones que vivimos, la cantidad de cosas que nos rodean, es muy difícil llevarlas con pura gana y con pura mentalidad positiva, porque uno no siempre tiene mentalidad positiva, porque uno no siempre encuentra la solución a las cosas, y eso está en la fe, porque la fe ve las cosas que no son como si fueran. Es decir, que cada vez que yo voy a una celebración, cada vez que tú haces tu devocional, cada vez que vas al grupo de paz, tu mentalidad, lo que tú ves empieza a ser transformado. Tu fe se empieza a desarrollar, a activar, y empiezas a tener las herramientas y te empiezas a equipar para poder vivir la vida que Dios tiene para ti. Si tú no quieres ir a una celebración, si no te quieres ir a un grupo de paz, no hay problema. Lo que no te garantizo es que puedas sobrevivir, que puedas seguir adelante. Usted puede arrancar, pero uno muerto de hambre no corre bien una carrera. Uno sin el sin el equipamiento, sin la preparación, sin las vitaminas, usted a la mitad de la carrera se desploma. ¿Listo? Entonces, con esta introducción, ¿para qué? Yo no sé qué va a pasar esta semana, pero hoy me estoy alimentando.
estaban reunidos, ¿qué? Orando. Cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ellos estaban adentro orando para que sacaran a Pedro. Tocan la puerta, ella lo escucha y dice: ¡ay, es Pedro! Y regresa corriendo, lo dejó afuera. Y ellos le dijeron: estás loca. Ellos estaban orando porque sacaran a Pedro. Pero cuando le dicen: Pedro ya salió, ¿usted cómo le ocurre decir eso? ¿Usted qué le pasa? Y de hecho dicen, pero ella asegura que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. O sea, estaban tan espirituales, tan metidos en la presencia del Señor, diciendo: libera a Pedro, que cuando Pedro sale dice: no, es el ángel de Pedro. No sé, estaban llenos del espíritu ellos. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Qué locura lo que hace la oración. Qué impresionante lo que pasa cuando la iglesia se une a orar. Lo curioso, y aquí vamos a ver 3 enseñanzas que nos da este pasaje, esta historia en relación a la oración. Hemos entendido y hemos visto, veníamos hablando que la oración es un arma, y es un arma que muchas veces ignoramos, que muchas veces dejamos a un lado y que pocas veces usamos. Y eso es algo que nos afecta muchas veces en ver milagros, porque acudimos a hacer cosas en vez de orar. Y una de las razones de por qué no oramos es porque dudamos de su eficacia. Porque creemos que podemos hacer de todo menos orar. Porque orar, es muy aburrido, o no pasa nada si yo oro, si no oro. Llevo tanto orando y yo no he visto respuesta. Y porque decía al principio que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque este tiempo va a alimentarse tu fe de lo que significa la oración y lo que la oración puede hacer en tu vida y en las personas que te rodean, en las personas que tú amas, y lo que ya ha hecho la oración. El Señor viene a desatar, a activar tu fe por medio de cada una de las cosas que Él ya ha hecho por medio de la oración. Así que tenemos varias personitas que nos van a contar un poquitico de lo que ha hecho la oración en sus vidas. No sé, entonces empecemos con Karen. Buenas noches. Ok, bueno, de la oración puedo decir que el estar aquí hoy es causa de la oración. ¿Ahí? Ok, gracias. ¿Cómo es la historia? La historia es: había una persona una vez, perdón, ya me lo alejo otra vez, está muy duro. Había una persona una vez aquí, un miembro de esta iglesia, y decidió orar por mi tía, por quien es hoy la pastora Ángela en la sede de Miranda, y pues mi tía también se desafió a orar por nosotros como familia. Y la oración de esa persona transforma la vida de mi tía, la vida de mi tía es transformada, ora por nuestra familia. Éramos en la casa 6 mujeres y todas 6, hoy estamos 5 y medio, estamos con Dios aquí sirviendo, y seguimos orando por nuestros discípulos, por nuestras generaciones, y seguimos aquí después de 15 años de estar con Dios. Hola, buenas noches a todos. Bueno, primero, obviamente, es recordar la importancia de la oración, la que tú haces por tu vida, la que tú oras en tu relación con Dios. Y segundo, la oración de las personas que te rodean, de tus amigos, tus padres, tus familiares. Y yo quiero contarles rápidamente, voy a intentar ser muy rápida. Había una vez, iba saliendo yo de la iglesia y me encontré afuera a Johnny y Lady. Johnny y Lady son mis consiervos, pero aparte son amigos.
Entonces, John y Lady tienen una particularidad de que ellos cada vez que abrazo, el abrazo viene incluido con exhortación, oración, liberación. Entonces, yo iba saliendo y yo los vi, ellos me miraron con esa cara así de te vamos a orar por ti, y yo, no, la policía. Entonces yo me acerqué y lo que hizo Lady fue literalmente en ese momento levantarme la cabeza, que casi por cierto me la arranca, y yo me quedé así parada y ellos empezaron a hablarme, a animarme y a orar por mí. Y creo que a partir de esa oración, no sé si lo sabías, te lo transmites a tu esposa por favor, Dios empezó a hacer muchas cosas en mi vida, porque ustedes fueron parte importante para que Dios me recordara las oraciones que en algún momento yo había hecho de muchas cosas en mi vida, en oraciones que yo le había dicho, Señor, guárdame, Señor, líbrame, Señor, cúreme. Y entonces Dios empezó, como que se me había olvidado y había mucho dolor en mi corazón, y Dios como que, ¿te acuerdas cuando tú me dijiste esto? Entonces, cuando alguien te acerca a ti y ora por ti, te recuerda lo que tú en el secreto has orado, eso bendice el corazón. Entonces, oren porque sí, oren porque no, oren por si los humanos, oren por si las moscas, pero oren siempre y bendigan todo, que Dios siempre obviamente respalda. Entonces, en ese momento cuando ellos oraron por mí, me acordaron oraciones, fueron varias cosas ese día, pero algo sobre mis sueños, en cuanto a incluso mi economía y mi parte laboral. Ese día Dios desató algo porque ellos oraron por algo específico, y hoy yo puedo ver la respuesta de esa oración, de decir, Señor, gracias porque lo que yo oré e incluso escribí en mi cuaderno devocional, ahora estoy viviendo mucho más de lo que yo había pedido y soñado. Y cuando yo prediqué, que ya me dieron ganas de predicar. Voy a contarles un poquito de eso, pero rápidamente para que no se queden con las ganas de saber el chisme. Lo que yo le había dicho a Dios en oración, Señor, quiero vivir este tipo de cosas laboralmente, Señor, quiero vivir este tipo de cosas respecto a mi corazón, Señor, quiero vivir este tipo de cosas sobre gracias. Sobre mi familia, he empezado a ver que lo que yo había orado no se comparaba a lo que Dios tenía para mí, y que incluso esas partes de dolor, porque la oración incluye eso, y eso es la que a veces a uno le teme, porque cuando uno le dice al Señor ciertas cosas y uno como que se está saliendo de esa oración y Dios vuelve y a uno lo enruta, eso va a doler, pero siempre te va a guardar y siempre te va a llevar al lugar donde tienes que estar, y ese es el poder de la oración. Levanta, restaura, resucita, y acuérdense de lo que dice Jeremías 29, que los planes de Dios son mayores que los nuestros, pero cuando tú decides poner tus planes en las manos de Papito Dios. Entonces era eso, y que el Señor los bendiga. John. Buenas noches. La oración es algo trascendental en la vida de una persona. Es tan trascendental que puede mover cosas que usted ni siquiera se imagina. Yo quiero contarles hay muchos testimonios acerca de la oración, pero en especial quiero contarles uno que me emociono demasiado contándolo. Pues uno así bello y toda la cosa, como, ¿sí? necesitaba mi costilla, y empecé a orar a Dios. Acerca de cómo la quería, de cómo me gustaría que ella fuera y todo eso. Y créanme que al principio habían personas que tenían muchas de esas características que yo había colocado. Y yo, bueno, Dios, ayúdame pues a saber cuál es, pues cómo es, ¿sí? Lo que yo no sabía es que ella también estaba haciendo lo mismo. ¿Sí? Y Dios empezó a cuadrar todo. Ella me cuenta, pues ya después me dice, John, yo estuve orando para que usted me regalara un chocolate y que fuera de parte de Dios. Lo que ella no sabía es que mi mamá me había dado un chocolate en la casa, yo lo guardé, ¿sí? Y pues no sé, me dio por dárselo como un detallito nomás.
Y eso lo utilizó el Señor para empezar a mostrarle a ella. Yo pedí algo más difícil. Le dije, Dios, si ella va a ser mi esposa, ella había ido a servir a encuentro. Entonces yo dije, si ella va a ser mi esposa, en ese encuentro tienen que darle la promesa que tú me diste. De lo contrario, ya sabré que ella no es. Ya bueno, está. Cuando llega a encuentro, ella va bajando y yo lo primero que hago, ha venido la palabra que el Señor te pasó. Y exactamente, fue esa la palabra y esa fue la respuesta de parte del Señor que recibí para saber que ella era mi esposa. Muchas gracias. Ya que insiste. Ay, bueno, buenas noches. Así rápidamente, que pasó de hecho en estos días. Resulta que mi mamá estuvo muy enferma esta semana y tuvimos que ir de urgencias a Palmira y demás, pero entonces estaba pasando que la tenían de clínica, o sea, iba a un lugar y bueno, mira, y no me la querían atender. No la querían atender, entonces ya yo me empecé a frustrar y yo, Dios mío, ¿yo qué hago, Señor? Yo estoy muy chiquita para enfrentar todo esto sola. Y este título de Oré por ti es muy real, porque precisamente cuando yo sentí que no, ya no puedo, ¿qué hago? ¿Dónde la meto? ¿Dónde me la atienden? ¿Qué hago? Le pedí a mi grupo, a mis consiervos, mis amigos, que oraran por mi mamá, para que la pudieran atender, para que hubiera un lugar donde la pudieran atender. Y yo, pasa esto, y efectivamente esas oraciones empezaron, pero eso fue al minuto así, no a los segundos, porque justo cuando llegué al tercer lugar en donde iba a ver si me la recibían o no, justo me dicen, no, aquí ella no puede estar porque yo no sé qué, no sé cuánto, aquí solo atendemos ta. Y yo quedo mirando al Señor así, yo en mi cabeza era, Señor, por favor, ayúdame. Entonces había una persona detrás mío, de hecho una chica que yo discipulé hace mucho rato, y me mira y me dice, Gis, ¿qué pasó? Yo la quedo mirando a ella y yo empecé a llorar y yo, no la quieren atender, pasa esto, y pues como que me desahogué en ese momentico y yo no sé qué pasó, sí, sé lo que hizo Dios y fue poner favor y gracia, y la chica queda mirando al muchacho que me había dicho que no la iban a recibir, y yo no sé qué comunicación hicieron ahí, o más bien fue Dios, y el muchacho finalmente me queda mirando después de verme llorar y todo el cuento, y me dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer el favor de recibirle. Y yo dentro, con ganas de decir muchas cosas, le dije, muchas gracias, muy amable. Y me dice, y voy a ir personalmente a hablar con los médicos para que no la devuelvan. Y literalmente dejó su puesto y fue a hablar con los médicos para que la atendieran. Y eso fue, bueno, ahí ya después nos atendieron y todo empezó de alguna manera a ir mucho más rápido. Y otro detalle que uno dice, ay, son pequeñas cosas. Resulta que en ese ir y venir del hospital a la casa, hubo un momento en que yo pues me quedé, no tenía nada para desayunar y había estado trasnochando, o sea, estaba bailando. Y en mi cabeza venía diciendo, ay, Señor, tengo hambre, pero ¿y ahora, esta hora que haya abierto? No. Cuando llego, mi prima, que me había justo cubierto una noche, me dice, ay, Pri, me regalaron estas empanadas, yo te las doy a ti, porque yo no he desayunado, pero no importa, hágale usted. Y yo me quedé como, Señor, gracias, porque pues no tenía para comprar, no había alcanzado a desayunar, y en mi cabeza venía, Señor, tengo hambre, aliméntame. Y realmente son esas oraciones que nos cubren, ese oré por ti. Y en verdad, aprovecho aquí, muchachos, gracias, porque cuando mi fe iba bajando y ya me entraba en desesperación, la oración es de ustedes, la oración es de la iglesia, de los hermanos de la fe, fue lo que me levantaron y que ahora hace que mi mamá, gracias a Dios, esté mucho mejor.
Buenas noches. Es que no sabía si contarlo o no. Para así breve, resulta, pues nuestra pastora nos había convocado a orar entre consiervas, unas por las otras. Y en medio de esa oración era aleatorio, o sea, nadie sabía quién oraba por quién. Y una persona oró por mí. Resulta que en ese tiempo de oración a mí me pasó dos cosas. Una era que estaba siendo muy atacada por el diablo con respecto a mi identidad, y otra era que yo había comprado un anillo para tener como ese compromiso con mi relación con Dios, ¿no? Que este era mi anillo con Dios y esa unión. Bueno, yo había orado y era mi anillo, y resulta que en medio de un viaje el anillo se me rompió, se dañó, y cuando se partió fue como una voz que me dijo: ese anillo se rompió, así se rompió tu relación con Dios. Y yo reprendo al diablo. Y yo, no se rían, pero es verdad, pero yo dije eso. Entonces, pero me quedé sin anillo. Yo dije, no, mi relación no se disminuye a un anillo. Pero mentira, yo quería mi anillo y estaba en eso. Justo en esa semana estábamos próximos para entregarnos y hablar con respecto a la oración, y yo me iba a comprar el anillo. Yo justo el día antes, nosotros nos reunimos el día viernes, el día antes yo le dije a mi mamá: mami, mañana me voy a ir a comprar el anillo porque yo necesito mi anillo. Pues ese día viernes llovió, pero durísimo, que llovió aquí en Candelaria, que creo que fue la energía. Sí, ese día llovió así súper duro, y justo escampó para llegar al momento de oración. Y la honro a Luisa fue la que me sacó para orar por mí. Y cuando ella va a decir quién sacó, justo va diciendo que en medio de lo que había orado, pues Dios había puesto en su corazón que me entregara un anillo. Este es mi anillo. Y yo no, pues me desbaraté, porque yo le había orado al Señor por eso, o sea, yo quería mi anillo con el Señor, y la lluvia no me dejó que fuera a comprarlo, pero era porque ya Dios había mandado que lo comprara. No compré nada. Y aparte de eso, uno de los detalles era un espejo que al lado tenía un espacio como para un portarretrato, y Luisa había tomado varias fotos mías predicando, danzando, compartiendo, donde tenía palabras de afirmación, para que cuando yo lo viera recordara lo que era para Dios, y justo era lo que yo había pasado. Entonces esa oración afirmó tanto mi corazón, que por eso les digo, me desbaraté, porque era lo que Dios sí sabía que yo estaba pasando, pero usó a alguien que no sabía qué era lo que yo estaba viviendo para afirmar mi corazón, y eso fue el resultado de la oración. Y ya, listo. Hola chicos, bueno, así como mis compañeras, como mis consiervas, pues también tengo muchos testimonios acerca de cómo Dios ha dado respuesta a muchas de mis oraciones, pero también cómo he sido yo la respuesta a esas oraciones. Pero entonces hoy solamente les voy a contar algo rapidísimo, que fui movida ahora ahí en medio de la nada a contarles. Y es que recuerdo que el año pasado estuve en un espacio donde yo participé con muchos jóvenes, y dentro de esos espacios pues son jóvenes líderes que pues de alguna u otra manera pues siempre hacen como impacto social y cosas así, pues muestran su liderazgo, y resulta que dentro de esos espacios pues yo ocupaba un rol como de autoridad, por así hablar, y pues tenía como esa coordinación dentro de esos espacios a nivel pues departamental, nacional y pues aquí en el municipio. Y cuando estuve en uno de los espacios departamentales, recuerdo mucho que habían unas personas específicas que se autoproclamaron mis enemigos. Y entonces era literal como que todo lo que yo hacía, decía, opinaba, era como que no. Y si esa pared era negra, yo decía, muchachos, esto es negro, no, eso es blanco, y sacaban todos los argumentos y todas las formas para decir es blanco y queremos que sea blanco. Y yo pues es que es negra. Entonces bueno, el caso es que digamos que ese tramo duró como medio año, donde decidieron hacer la guerra completa a todo lo que yo hacía, opinaba o pues como que proponía. Y eso de alguna manera llenó mi corazón como de mucha humanidad, de mucha carnalidad, de querer decir yo quiero hacer lo mismo y nos vamos a la guerra. Pero luego recordé
que soy una hija de Dios y que mi corazón tiene a Dios. Entonces pensé como, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto a estas personas, no soporto la forma en cómo quieren, cómo me tratan, cómo hacen las cosas, y simplemente yo estoy haciendo las cosas como son correctas, y pues si simplemente estas personas quieren bajarme la cabeza porque no soportaban que yo estuviera en el puesto en el que me encontraba, pues está bien. Pero Señor, yo te entrego a tales y a tales y a tales personas y oro para que seas bendiciendo sus vidas, y comencé a orar por ellos, y no les miento que 3 días después, en uno de los espacios donde teníamos que tomar una decisión re importante en ese momento, y que ellos estaban súper atacándome horrible por todos los medios, de todas las formas, hablando cosas horribles de mí por todos lados, y yo decía, yo hice eso, ¿en serio? Y la gente que me conocía decía, Jesse, yo sé que tú no eres así. Y entonces era como que yo ya no soportaba, y yo, Señor, te los entrego. Y 3 días después ellos me escribieron, cada uno por aparte, y me dijeron como, hola Jesse, yo sé que no nos hemos llevado muy bien durante esta temporada, sin embargo, sí me gustaría hacer las paces contigo porque reconozco que tú eres esto, y comenzaron a hacer apreciaciones positivas que nunca jamás nadie hubiera creído que iban a hacer sobre mí, cuando habían buscado la forma de manchar mi nombre de todas las maneras. Y fue de manera inmediata que Dios habló a mi corazón, y me acordé de esa palabra donde decía que Dios entregaba a sus hijos, a los enemigos en bandeja. Es como, ¿cómo dice pastora? Esa parte que decía, es que no sé cómo transmitirlo, me pone nerviosa. Pero no, esa no. En la parte en la que decía, de una se me vino a la mente, fue como, el Señor te entrega a ti y a tus enemigos, porque no has librado la batalla tú, sino que has sido y has entregado a estas personas en las manos de Dios. Entonces fue muy bonita esa experiencia, y Dios habló mucho a mi corazón durante esos días, porque pude ver en el espíritu el corazón de estas personas que intentaron hacerme daño y que de alguna manera intentaron manchar mi nombre. Luego me di cuenta que a espaldas mías, durante esa temporada, incluso este año cuando los vi por última vez, estaban hablando súper bien de mi persona, y yo era como, no lo puedo creer, porque aunque nunca fueron capaces de decírmelo de frente, ellos mismos se estaban encargando de dar buen testimonio de mis acciones en mis espaldas. Entonces eso es respuesta a esa oración que con tanto anhelo y dolor en ese momento hice a Dios, y que luego pude ver ese fruto tan bonito. Entonces, ya saben, oren por sus enemigos y por sus amigos también, pero por sus enemigos también y bendíganlos. Muy bien. Bueno, pues ya no predico. ¿A quién le pitó el cronómetro cuando estaba aquí? Bueno, amén. Vamos a ver que esto era la idea, y muy bien, muchachos, gracias por aceptar la invitación de parte de Dios. Si notan lo que hace la oración por enemigos, por el amor de su vida, por sus amigos, por su propia vida, por desafíos de oración, por gente que conocemos, que no conocemos, oraciones en medio de angustia delante de Dios, oraciones de simplemente anhelos, oraciones de tengo hambre. ¿Cómo Dios se mueve cuando nosotros clamamos a Él? ¿Cómo se mueven las cosas alrededor cuando elevamos una oración? Y eso muchas veces no tiene lógica. No tiene lógica que todo el tiempo de la batalla contra Yete, por una oración, la gente cambiara de opinión. Eso, ¿cómo pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo es que justo le dan unas empanadas a la prima de Gis? ¿Cómo es que justo lo que Cami necesitaba en ese momento escuchar, justo es algo que a otras personas por allí se les ocurre decirle? No tiene lógica en lo humano, pero en lo espiritual tiene gran trascendencia, y eso es lo que cambia la realidad en nuestra vida. Y estas 3 cosas quiero dejarles de desafío, que nos enseñan los testimonios que acabamos de escuchar y la palabra que leímos ahorita de Hechos 12.
Y lo primero, vamos a tenerlos allí, es no menosprecies tu oración. Puedes salvarle la vida a alguien. Y lo que vemos es que la iglesia se unió para orar por Pedro porque estaba en la cárcel. Y uno podría decir, ¿qué puede hacer una oración contra 16 soldados, una cárcel, cadenas? Echar palabras no libera gente, podría uno decir. ¿Qué podría ser una oración contra una ley? ¿Qué podría ser una oración contra un sistema de salud? ¿Qué podría ser una oración para hacer que alguien elija un anillo contra la mentalidad de una persona, contra la opinión de una persona? ¿Qué podría ser una oración por una familia? O sea, ¿cómo se puede convencer a una persona por medio de una oración? Uno podría decir, no tiene sentido. Pero la oración de la iglesia trajo libertad a Pedro desde lo más imposible y lo más difícil, que era estar en la cárcel. Por allá al fondo donde estaba en cantidad de situaciones, no tomes en poco tu oración. Tal vez tú sientes que no sabes orar. Tal vez tú creas que eres muy pecador como para que Dios te pueda escuchar. Tal vez tú crees que no te sabes todas las palabras bíblicas para elevarlas, o que estás en una situación de debilidad, o que no tienes la suficiente fuerza. No tomes en poco tu oración, porque tu oración puede salvar vidas. No que ore la pastora, no que ore ese que allá el mentor, el que se ve allá, que ore mi abuelita, que ore mi mamá. Tu oración tiene mucho poder. Y hay oraciones que están esperando a ser contestadas cuando tú las eleves. Hay milagros que están pendientes cuando tú eleves esa oración. Hay personas que es por medio de tu oración que serán salvas, que serán levantadas, que serán restauradas. No tomes en poco tu oración. Cuando tú te dispones a orar, cuando tú te dispones a interceder, a clamar por otra persona, y tal vez no es la oración más elaborada, y quiero decirles algo y que se nos quede en la cabeza. No son las muy bonitas palabras o las muchas palabras que hacen que Dios nos escuche, es la actitud de tu corazón. Dios puede escuchar a una persona que diga, Señor, te pido por mi abuelita, amén, y recibir esa oración poderosa cuando la actitud del corazón está en que yo sé que le estoy pidiendo a Dios. A diferencia de la persona que dice, oh, Santo Padre Celestial del cielo y la tierra, y te adora, ¿no? Y de pronto ni siquiera fue oración. Tal vez fue un rezo o una gran expresión. Y a veces menospreciamos nuestra oración porque no suena bonita, porque no sabemos qué palabras decir, o porque tartamudeamos, o porque se nos corta la voz, o porque no, Dios cómo va a escuchar sabiendo que yo no lo escucho, que yo no le puse cuidado a la pared, y que ahora cómo voy a orar, o que uno se distrae, no sé, pues a mí, por ejemplo, a mí me cuesta orar porque yo tengo una capacidad de distracción muy fuerte. Y entonces yo estoy orando y entonces, Señor, gracias por los alimentos, y ay, qué rico, tengo que hacer esto ahorita. O voy a acostarme y, Señor, te pido, uy, yo no fui espérame, Señor, y voy y hago lo que tengo que hacer y regreso. Y yo me distraigo demasiado, por eso yo no puedo orar con la música, porque yo me pongo a oro o canto, pero yo no puedo. O sea, y se acabó sale publicidad y ahí se me dañó el devocional. Entonces, porque allí me quedo y me salen como las historias, los stories de YouTube. Entonces creemos que por eso nuestra oración no es necesaria. No tomes en poco tu oración, no menosprecies la oración que tú elevas. No es poca cosa, no es insignificante. Por eso ahí les dejo un guiño. Cuando en un grupo les pidan orar por alguien, oren por esa persona. No saben lo que significa, y ahorita escucharon a Gis. Ella hizo esa expresión. Pidió en el grupo a sus amigos y expresó, pidió y sabía, con la convicción de que podía enfrentar, sabiendo que había alguien detrás orando por ella. No que oren los que saben orar, ora tú. Tómate el tiempo, que si alguien te pide que ores por esa persona, ora por esa persona.
Si alguien te cayó mal y el Señor te impone en tu corazón que ores por esa persona, ora por esa persona. Cuando perdones a alguien, ora por esa persona. Para mí ese es como el ejercicio del perdón, es orar por esa persona que te hirió. Cuando alguien está enfermo, ora por esa persona. Ay, si no se sana, ora por esa persona. Ora, porque más bien, ¿y si se sana? Cada situación que estés enfrentando, cada momento difícil que estés enfrentando, ora, no lo tomes en poco. Segunda cosa, segunda enseñanza que veo en esto: valora siempre las oraciones que otros hicieron por ti. Te tienen hoy en pie. Cuando Pedro salió de la cárcel y se da cuenta que esto fue real, de una se va a la casa donde estaban orando por él. Muchas veces nosotros creemos, bueno, eso es el tercer punto, pero pues lo voy a decir de todas maneras. Muchas veces nosotros creemos que estamos aquí por la suerte o porque nos fue bien, o podría decir Gis, porque lloré. Entonces, como me vieron llorando, entonces pues me tuvieron pesar. Pero ella sabe muy bien que fueron las oraciones, la gracia de Dios que le abrió esa puerta para poder tener a su mamá atendida en ese hospital. Y muchas veces se nos olvida y no valoramos las personas que oraron por nosotros. Hay personas que oraron por ti, una mamá, una abuela, una persona en algún lugar oró por ti para que hoy estuvieras aquí. Valóralo y recuérdalo. No menosprecies esas oraciones y valora, más bien, ten presente esas oraciones que han elevado por ti. Aquellas personas que han orado por ti, que en ese momento de tu necesidad levantaron oración por ti, te levantaron los brazos, intercedieron por ti, hablaron de parte de Dios, como Cami ahorita nos contaba. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque esas personas, al orar de esa manera, generan transformación. ¿Y por qué no más bien que lo sigan haciendo? Cuando John y Lady escuchan lo que Cami dice, ¿qué piensan que siente John, que siente Lady? ¿Qué creen? Ay, tan callados. ¿Qué creen? ¿Qué piensan? Ay, yo no quiero arriesgarme a ver. No sé. ¿Qué sientes, John? Pues se siente uno útil en las manos de Dios. Y les puedo asegurar que el día que John sienta que le falló a Dios, que sienta que no sabe orar, que sienta que su oración no sirve, que sienta temor de hablarle a una persona, de levantar la vista de una persona, cuando sienta que las cosas, que no valió la pena lo que hizo, va a ver a una Camila y se va a acordar que su oración sí vale la pena, que su oración sí es trascendente y que su vida tiene un propósito. Cuando tú valoras las personas que han orado por ti, cuando tú reconoces eso, cuando tú eres consciente de que no estás en pie solo, sino que hay personas a tu alrededor que te han levantado los brazos, entonces levantas una iglesia que tiene poder en la oración. Levantas vidas y levantas y sigues levantando tu vida. Y este es el momento en el que necesitamos reconocer que también en nuestra vida es resultado de grandes oraciones, que no ha sido en vano lo que han hecho por nosotros, que somos testimonio de que la oración tiene poder. Y muchas veces se ha dejado de orar porque dejamos de darle la gloria al Señor por lo que Él ha hecho. Y la gente cree que la oración no tiene sentido porque los que ven los milagros en la oración no los cuentan, no lo reconocen, lo olvidan. Y las grandes personas de oración, uno no tiene que hacer las cosas porque otro se lo reconozca o lo aplauda. Pero qué diferencia hace cuando lo que uno se esfuerza alguien lo reconoce. Y hay muchas abuelitas, muchas mamás que no han sido reconocidas de ese tiempo de oración y que nosotros no lo hemos reconocido. Esa mentora, ese mentor tuyo
que muchas veces tú te quejas, reniegas, pero que ha estado orando por ti. Y es necesario valorar y reconocer ese amigo que te trajo a la iglesia, que te insistió y te insistió, estuvo orando por ti. Y muchas veces no lo valoramos, pero te digo que esa oración guardó tu vida miles de veces. Y lo tercero que aprendo de esto: cuando el milagro toque a tu puerta, recuerda que es la respuesta de lo que una vez fue oración. Lo curioso de la iglesia, que es lo más chistoso de esta historia, es que oraron, se reunieron a orar para que Pedro saliera de la cárcel. Pedro sale de la cárcel, pero cuando toca la puerta ellos no creían que fuera Pedro. No entendían que era Pedro y creían que la chica que estaba contando estaba loca y que era el ángel de Pedro. Y el problema de nuestra oración muchas veces está en que oramos pero no creemos en lo que estamos orando. Y muchas veces le pedimos al Señor como si fuéramos mendigos, o le clamamos a Dios esperando que Él tenga pesar de nosotros. Oramos para que haya sanidad, pero estamos teniendo miedo de que no se vaya a sanar. Y esa es por ejemplo, es una de las cosas con las que yo lucho. Y yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero ver milagros y yo quiero ser gestora de milagros, pero cada que oro por una persona, yo llego a la casa y Señor, que no vaya a enfermar más. A mí me da un miedo que se me muera alguien. Pero de mí no depende eso, depende de Dios. Y muchas veces oramos esperando lo peor en vez de orar creyendo en lo mejor. Y nuestra oración muchas veces se detiene porque nos da miedo el resultado y dudamos de lo que Dios pueda hacer. Pero cuando tú ores, ora creyendo de que el milagro después de tu oración va a llegar tocando a la puerta. No sé cuánto tiempo se tome, pero ora creyendo que Dios va a hacer la obra, que Dios está escuchando tu oración, porque tú no estás hablando con la pared, tú no estás hablando con el mago de Oz, tú no estás hablando con el genio de la lámpara, tú estás hablando con el Dios todopoderoso que te ama, que es tu papá. Así que cuando ora, cree en lo que oras y empieza a desafiarte a tener oraciones intencionales. Yo estoy haciendo este ejercicio hoy antes de venir a la celebración. Me senté a hacer este ejercicio y empecé a hacer la lista de las cosas por las que yo he estado orando en este tiempo. Empecé de lo más reciente hasta lo más anterior. Y una de las cosas que reconocí allí en mi cuaderno, que estuve dándome cuenta, es que estoy haciendo oraciones de emergencia y no oraciones intencionales. Es decir, estoy diciendo: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, haz esto, como en la angustia. Y no está mal, en la angustia clamé y el Señor me escuchó. Pero no tengo que esperar al momento de la angustia para orar con fe. Puedo hacer oraciones intencionales y empezar a pensar: ¿qué más puedo hacer con mi oración? ¿Qué vidas puedo transformar con mi oración? ¿Qué milagros puedo gestar a través de mi oración? Y empecemos a pensar de esa manera: ¿cómo puedo yo llevar mi oración a otro nivel? ¿Cómo puede mi oración hacer eco generación tras generación? De hecho, ahí les dejo una el 30, el último sábado de este mes va a estar mi abuelita contándonos una historia, contándonos la historia de su vida y la historia, ¿cómo? ¿La historia qué? De la historia de las rodillas, sí, ahí va a estar. Que esa es la que hace mucho les comenté. Mi abuelita me hizo tocar, me dijo: mija, toque acá. Me tocó las rodillas y las rodillas tienen callos. Estas son las rodillas de oración, las que ha levantado esta familia. Ustedes ya conocen a mi abuelita, es la mamá del apóstol. Ella conoció a Dios, entregó su vida a Dios y entregó su familia a Dios. Y 3 de sus hijos son pastores en Cali, aquí en Candelaria y en Medellín. Y mi tía está consagrada al Señor también. Y no solamente sus hijos, sino que sus nietos también son pastores. Y el Señor ha levantado su vida en gran manera por medio de la oración. Y ahí les dejo la anécdota. Cuando yo estaba trabajando en Cali, yo vivía con mi abuelita
Y toda la noche, cuando yo me acostaba, toda la noche yo la escuchaba orar por nombre propio, cada uno, orando por cada uno de sus hijos, por sus nietos, por sus bisnietos, por los esposos de cada uno. Aún los que no estaban casados, ya empieza a orar por cada uno. Una mujer poderosísima en la oración. Vamos a tenerla a fin de mes contando su historia y con foticos, con chisme bien buena. Pero, pero entonces, ¿yo por qué conté eso? Que no dejemos de orar. Pero entonces sí, oremos de forma intencional, de forma clara, por las cosas que el Señor puede hacer, por lo que puede hacer con tu jefe, con tu trabajo, con tu corazón, con tu esposo. No, yo no tengo a nadie. Empieza a orar. Aquí otro, ay, se me va el tiempo. No fui yo. Ay, algo se quebró. Si no me distraigo, sigo pateando eso. Y una de las cosas que a mí me marca, mi esposo me cuenta, no sé cómo llegó él a esa historia, o creo que la predicó acá, no me acuerdo, pero más o menos dice de esta forma: cuando él estaba peladito, él no conocía a Dios, y hubo muchas oportunidades y un momento específico en el que borracho y todo, con una chica, tuvo la oportunidad de acostarse con ella. Y en medio de, cierto, él la contó, ¿se acuerda? En medio de la borrachera y todo, pues, y una mujer proponiéndose delante de un hombre, pues, en la casa solos, pues, lo normal es decir, pues, bueno, hágale. Pero entonces él dice que en ese momento no entiende cómo, entró en pánico y salió corriendo. Y él lo contaba y decía: ahora entiendo que ese momento y la cantidad de momentos y cosas que pasaron fue la respuesta de las oraciones que en ese momento estaba haciendo yo o estaba haciendo mis padres por el esposo que yo iba a tener. Porque yo me pude casar con un hombre que se guardó para mí. Cuando nosotros tuvimos nuestra noche de bodas fue la primera vez de ambos, y fue respuesta de oraciones que nosotros hacíamos, que yo hacía desde chiquita, porque mi oración siempre era: Señor, yo quiero un hombre que se guarde para mí como yo me estoy guardando para él. Y aun cuando él no conocía de Dios, el Señor lo guardó por medio de oraciones que se elevaron antes de conocernos. Por eso te digo, empieza a hacer oraciones intencionales, empieza a hacer oraciones con propósito, oraciones que lleven ese milagro a tu puerta. Empieza a orar por tu relación sentimental, empieza a orar por el trabajo de la persona con la que te vas a casar. Si estás casado, si estás en una relación, empieza a orar por su corazón, por su propósito, por su vida, por sus recursos, por tus hijos, por tus generaciones. Ora por las personas que te rodean, ora por el gobierno, ora por la economía. Empecemos a hacer oraciones que trasciendan, y no solamente oraciones de emergencia, no solamente oraciones esperando a ver poder respirar, sino oraciones que hagan barcos. Empecemos a edificar. Empieza a hacer oraciones y cree en lo que Dios puede hacer a través de tu oración. El mundo pelea de muchas maneras, pero nosotros tenemos un arma mucho más efectiva. Y el rey Herodes pudo armarse 20,000 de soldados, tener las 20,000 estrategias, creyendo que podía tener a Pedro en la cárcel, pero no contaba con que había una iglesia que estaba orando por él, una iglesia que elevaba una oración que era capaz de traer un ángel que trajera luz. Es que esa también es otra prédica ya, pero que trajera luz, que despertara, que abriera cadenas, que guiara, que abriera puertas y que trayera revelación. Empieza a hacer esas oraciones. Cree en lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Y lo más impresionante es que la oración no requiere mucho, solo disposición, solo lanzarnos. O sea, para una cantidad de cosas uno tiene que ir allá, hacer vuelta, ¿qué tal? Y un poco de vueltas de cantidad de cosas para conseguir un trabajo, para tú poder, no sé, comprarte el carro. Tenés que tener la plata, y para hacer la plata te toca trabajar, y para trabajar te toca tener un trabajo, y para tener el trabajo te toca haber hecho la postulación. Y para la postulación te toca cumplir con los requisitos, y para los requisitos tenés que haber estudiado, y para estudiar toca tener la plata, y para tener la plata te toca haber trabajado otra vez, ahorrado, cantidad de cosas.
O si no, pues saque una deuda y ahí 20 años trabajar para pagar esa deuda. Así con la casa, con el carro, con hasta la novia. Pero orar requiere de nosotros una pausa y creer en el Señor que nos escucha. Vencer esa pereza, ese desánimo y arrancar. Empecemos en eso, desafiémonos. Seamos jóvenes y jovencitas de oración, que ven milagros, que gestan milagros. De desafío quiero dejarles, háganlo como ustedes les den. Dos cosas, son ideas, no, es un desafío, no es un mandato. Una, que podamos sentarnos a hacer la lista de oraciones contestadas, que eso nos ayuda a tener humildad y a reconocer lo que Dios ha hecho. Empecemos a enumerar y mirar las oraciones que Dios ha respondido. Cosas que ahora vemos, tenemos, el trabajo, la salvación, nuestra familia, los sueños que ahora tenemos, de lo que nos hemos salvado por oraciones que fueron contestadas. Y no solamente tuyas, sino también de quienes oraron por ti. Empecemos a hacer la lista, a recordar y mirar, ve, yo oré por esto una vez, alguien oró por mí en esto. O yo sé que yo estoy aquí porque mi mamá siguió orando y siguió orando y siguió orando. Y también, esa es otra idea de desafío que me pongo yo también, y es ese puede ser un cuaderno, unas notas de oración, en las que empecemos a decir, no, yo sé que esto se resuelve es con oración. Entonces, voy a orar por mi matrimonio, por mi esposo, por mi esposa. Voy a orar por mi casa, voy a orar por la sanidad de tal persona, voy a orar, y entonces tengamos nuestro cuaderno de oración, aún donde podamos expresar esas oraciones. Por eso digo, la manera, no, a mí no me gusta escribir, pues al menos ten un apunte de algo. ¿Por qué? Para empezar a ser intencionales y darnos cuenta que sí tenemos por qué orar, porque una de las cosas que uno le cuesta orar es que uno no sabe qué decir. Bueno, entonces ahí ya sabemos qué decir. Y empecemos con esto, con este desafío de empezar a orar intencionalmente y por cosas específicas. Y cuando el Señor responda a esas oraciones, ponle fecha, ponle recuerda, y miras tu cuaderno y te acuerdas, ay, yo oré